Origen y desarrollo de la Iglesia antigua. Origen, años 50 después de Cristo. Los primeros pobladores de Utrecht fueron romanos que establecieron un lugar llamado Trajectum en el año 50 de nuestra era. Esta era una pequeña ciudad que tenía un campo militar fortificado al lado opuesto del río Rin. Con frecuencia se acuñó la expresión Outre Traecum o Trajectum extremo, para referirse de manera adjetivada a las iglesias opuestas a los abusos de los derechos papales. Así nacieron las palabras ultrajectum y ultrajectino, de donde proviene la palabra Utrecht. Año 689 después de Cristo, llegada de los misioneros. El cristianismo llegó a Utrecht por medio de los monjes ingleses que habitaban en Irlanda. En el año 689 Willibrord, Suidber y otros 10 compañeros fueron enviados a Frisia para convertir a los nativos de esa región. San Suidber fue elegido para ser el obispo de ese territorio de misión, pero por razones desconocidas, abandonó la región. Willibrord fue enviado a Roma, y fue consagrado por el Papa Sergio I como arzobispo de Frisia. Año 1145 después de Cristo, la subvención del Papa Eugenio I y otras subvenciones papales. El oficio episcopal era una posición muy importante y lucrativa, sobre todo en la sede de Utrecht, que era una ciudad muy rica y poderosa durante aquel tiempo. En esa parte de la cristiandad, los obispos eran elegidos por el clero y el laicado. El emperador Conrado III le presentó una solicitud al Papa Eugene III para que le concediera a los 2 capítulos catedralicios de la sede de Utrecht con el derecho de elegir a sus obispos, quizás para regular y facilitar de esta manera toda la situación, la cual fue aprobada en el año 1145. Muchas veces los papas se encontraron en situaciones muy comprometedoras que luego resultaban en cismas y luchas de poder en la sede de Utrecht. La Facultad Teológica de París en 1717 hectáreas reconocido la jurisdicción de Utrecht como una sede autocéfala. Año 1528, la corona española controla a los Países Bajos. Henry de Bavaria, quien fue el sucesor de Felipe de Borgoña, hizo algo terrible para la vida eclesiástica, le hizo el ofrecimiento de traspasar sus poderes temporales al emperador Carlos V de España, si el emperador a su vez le nombraba como obispo de Utrecht. Henry no entregó ni a la corona española ni al papa los derechos que tenía el capítulo de la Catedral de Utrecht para elegir a sus obispos. Una jurisdicción autocéfala es gobernada por sí misma y no necesita del mandato papal para la consagración de obispos. Algunos descubrimientos en la historia cristiana revelan que la estructura de la Iglesia en los siglos I y II eran autocéfalas por naturaleza. Esta es la posición actual de las iglesias ortodoxas griegas y que de igual modo ha sido adoptada por las iglesias veterocatólicas. 1533 después de Cristo. El cardenal Inchbord, asignado papal para la sede de Utrecht. Primera tentativa del Papa para deshacer la bula de Vitus Pastoralis. 1536 después de Cristo, Roma aceptó y confirmó a George de Egmont como obispo de Utrecht, quien había sido elegido por el capítulo de Utrecht. Año 1559, Arquidiócesis de Utrecht. El Papa Paulo IV en 1559, en la bula Super Universas, creó el arzobispado de la sede de Utrecht, Cambrai y Mechelen. Año 1565, Frederick Schenck fue consagrado como primer arzobispo en la sede de Utrecht. En 1566, se formó la Confederación de las 7 provincias de Holanda y se firmó un pacto en Bruselas, cuyo objetivo era proteger los derechos y las libertades del Estado en contra de la Inquisición española. La consecuencia de todo esto solo fue matanzas, masacres, la incineración de iglesias y hasta de la misma catedral. La corona española organizó un ejército para invadir las 7 provincias para restaurar el orden y sacar a los reformadores protestantes. Año 1689, Petrus Cotte, sexto arzobispo de Utrecht, con el título de arzobispo de Sebaste. En su consagración, se le pidió firmar el formulario, pero se negó a hacerlo y no lo firmó. Este fue el inicio de su persecución y retirado forzosamente de su oficio. Fueron nombrados vicarios y rechazados. En noviembre de 1710, muere Cotte.
Pero en su lecho de muerte, Coté firmó este documento, las 5 proposiciones famosas que la sede papal había condenado. A lo largo de varios años la sede quedó vacante, el capítulo de Utrecht solicitó una bula papal con respecto a su situación local acerca de la elección de un nuevo arzobispo. Se hicieron varios intentos, sin embargo, dichas solicitudes nunca fueron contestadas. Consultaron las opiniones de las universidades nuevamente, para ver si estaba correcto proceder con la elección y consagración sin el mandato papal. La Universidad de Louvain contestó de manera afirmativa y en el mismo sentido las universidades de Sorbonne y Cerry. El capítulo procedió y fue elegido Cornelius Steenhoven el 15 de octubre de 1724. Fue consagrado como arzobispo de Utrecht por la imposición de manos del obispo Dominique Barlet. Seguidamente los miembros del capítulo notificaron esta decisión a la sede de Roma. Steenhoven, Barlet y todos aquellos que participaron en dicha consagración fueron excomulgados por Roma. En 1853, el Papa Pío IX recibió garantía de libertad religiosa emitida por el rey holandés Willem II. Y restableció la Iglesia Católica en los Países Bajos con la indiferencia total a la ya existente jurisdicción católica encabezada por John van Sandan. El obispo John van Sandan protestó en contra de esta usurpación papal con comunicados directos al Papa y al Rey. Pero estas protestas siempre fueron ignoradas. De esta forma nació el término de vetero o antigua Iglesia Católica. Se utilizó este término vetero/antigua para distinguirse a sí misma de la jerarquía católica romana, la cual empezó a llamarse como la Nueva Iglesia Católica en Holanda.